cómo ha sido el servicio. Más de 42 veces en el año se les cortó la energía. Costos y gastos crecen por los gastos no operacionales, pero el servicio empeora. El servicio cada vez es peor y mucho más caro. Un análisis de las cifras que creo yo que va a ser muy diferente al análisis que viene dando el gerente de la EMSA. Y es que yo arranco con una enorme preocupación. Al final, después de ver usted todo lo que usted quiera ver, el último resultado de toda empresa es la utilidad. ¿Cómo le fue a la empresa? O sea, usted puede decir hasta misa, pero al final lo primero que usted ve es como dueño, es cómo le fue a la empresa, cuánta platica ganó la empresa. Y resulta que la plata de la empresa se disminuyó su ganancia con respecto al 2022. Y no se disminuyó un poquito, o sea, fue tamaña disminución. O sea, para los oyentes, la disminución de las utilidades de la empresa del 2023 respecto al 2022 fue del 32,5%. Nosotros pasamos de tener en el 2022 39.500 millones de ganancia a tener en el 2023 apenas 29.800 millones de ganancias. Casi menos de 10.000 millones adicionales. Utilidades del 2019. Si lo podemos ampliar ahí, es ese cuadrito, perdón. Mire. 2019, 70.000 utilidades netas, ¿no? Utilidades netas. 70.000, la histórica, la más alta en la historia de la electrificadora, 70.292 millones de pesos. En el 2020 nos caímos a la mitad, de 70.200 a 34.408, un poquitico menos de la mitad. En el 2021, 56.000, o sea, parece una montaña rusa, sube, baja, sube, baja. Recuperamos a 56.000 millones de pesos. En el 2022 a 39.000, otra vez para abajo. Pero esta vez, las del año pasado fueron de 29.844 millones de pesos. En la práctica, 10.000 millones de pesos menos. Y con un agravante, caen las cifras, pero esto está a precios corrientes, esto no está a precios reales. Es decir, acá no se ha descontado inflación, el golpe es mucho mayor. Hay una caída de las utilidades, caen las utilidades alrededor del 32%, del 32,5%, pero además el estado de pérdidas y ganancias de la empresa también se aumentó. El año pasado tuvimos pérdidas por 6.400 millones de pesos y este año tuvimos pérdidas por más de 9.200 millones de pesos. Hombre, el estado de pérdidas y ganancias nos sigue dando negativo y se amplía el margen. Entonces yo la verdad no entiendo qué es lo que se celebra. Y ahí es algo que decía Jaime, y esto es clave. Entonces miremos cómo le fue a la empresa en los aspectos positivos, en los que tenemos que celebrar. Entonces miremos el asunto. Por ejemplo, se incorporaron 13.800 nuevos clientes, crecieron los clientes en 3,63%, hay que celebrarlo. Se facturaron 998 gigavatios, es decir, un 5,3% más que el año anterior, mucho más se facturó, hay que celebrarlo. Las ventas de energía en el 2023 fueron para un total de valor de 739.000 millones de pesos, crecieron 104.000 millones de pesos adicionales, es decir, un 16% crecieron las ventas. Hay que celebrarlo, aspecto positivo. El recaudo total, miren esto, es que por todo lado, recaudo total, 799.000 millones de pesos. El año anterior fueron 625.000 millones de pesos, creció el recaudo 734.000 millones de pesos, un 27,8%. Entonces uno dice, y uno empieza a mirar, y miren esta que es importante. A partir de 2024, al inicio de 2024, ya nos empezaron a aplicar, por eso la gente se queja de que aumentó el servicio. Esto no se vio reflejado en el 2023, pero lo celebran dentro del informe, y es la resolución de la CREC del gobierno de Gustavo Petro, la 111.028 de 2023, que les permite a las empresas cobrar el costo de opción tarifaria, COT. Mírenlo ustedes en su factura y les va a empezar a llegar un costo adicional que nos van a diferir a todos los usuarios de 96.247 millones de pesos a cierre de noviembre del 2023. Nos va a empezar, este año ya nos empezó a cobrar un costo adicional. Y cuando uno mira las pérdidas de la empresa, prácticamente se mantuvieron igual el estado de pérdidas, que también nos lo cobran en nuestra factura. Eso, digamos, son los asuntos positivos. Ahora, ¿qué es lo que dice el gerente? Dice, no, que es que nos crecieron los costos, en especial él se refiere a los costos. Pero cuando uno mira los costos, la participación de los costos en los ingresos, antes disminuyeron 0,84%. Disminuyeron 0,84%. Ah, pero lo que sí no nos dicen, y en esto es necesaria una explicación desde la gobernadora, el presidente de Gustavo Petro, que es el jefe mayoritario de la empresa, y todos los diputados y todos los llaneros y los metenses que sufrimos con el mal servicio. José, miren esto, no nos dicen cuánto y por dónde aumentaron los gastos no operacionales. Y aquí yo le hago un llamado al gerente. Díganos por qué aumentaron los gastos no operacionales, es decir, los que no hacen operación, en más de 20.000 millones de pesos. No, pero un ejemplo, porque no le entiendo qué son no operacionales. Los gastos no operacionales, por ejemplo, son gastos financieros, gastos extraordinarios, gastos de inversión y desarrollo, gastos en publicidad. O sea, son gastos que no están directamente vinculados al proceso de operación.
Todo ese punto de gastos que no están directamente vinculados al proceso de operación sumaron más de 20.000 millones de pesos, pasaron de 27.000 a 47.000 millones de pesos, y ahí es donde de verdad está el golpe. ¿Y por qué digo que no nos lo denuncian? Porque en las notas de los estados financieros del informe no aparece desglosado o indicando en dónde crecieron los gastos operacionales. 20.000 millones de pesos de más de un año a otro, ese fue el golpe. Y acá el gerente nos sale echando los cuentos de que todo va muy bien y todo no va tan bien. Les agrego esta, ¿cómo ha sido el servicio? Entonces, vemos que por un lado cae la utilidad 32%, crecen todos los elementos importantes para aumentar el ingreso. Los costos crecen realmente por los gastos no operacionales, los costos y gastos crecen por los gastos no operacionales, pero el servicio empeora. Y miren este dato tan preocupante, el índice de satisfacción de los usuarios cayó. No sé si se los dijo el gerente, cayó de 59 a 43,5, fuertemente cayó, más de una unidad. Y cuando usted mira esta que es más grave, el SAIDI es la duración total de horas promedio en la que un usuario se queda sin luz, creció y creció enormemente. Antes la gente se quedaba en total, en un año, cada habitante en promedio 15,16 horas en el 2022. Pero en el 2023 nos quedamos 23,74 horas, todo un día sin horas. Se quedaron los usuarios de la empresa de energía, se quedó sin horas. Y miren esta otra, el SAIFI, que es la cantidad total de eventos, o sea, cuántas veces se le fue la luz a Jaime, cuántas veces se le fue la luz a Omar y a José Iván. Miren esto, en el 2022 se les fue la luz, o sea, los eventos, el número de eventos que tuvieron fue del 18,6 y ahora en el 2023 fueron de 42 eventos, más de 42 veces en el año se les cortó la energía. Esto realmente es bien preocupante. Y entonces uno mira qué es lo que está haciendo la empresa. Y la empresa solo destinó 27.000 millones de pesos de inversión de recursos propios, solo por la fuente de recursos propios, durante el 2023 no más. A punta de 27.000 millones de pesos no se van a resolver realmente los problemas y las necesidades del servicio y de la calidad del servicio. Y del altísimo costo que nos cobran, que esto sí es cierto, no es responsabilidad del gerente. O sea, acá el gerente es responsabilidad todo lo técnico y de la junta. Pero acá la responsabilidad del cobro, del mecanismo del cobro, es de la CREC, que está en manos de cualquier gobierno, el que sea, es el responsable de fijar ese mecanismo. Y entonces, para ir finalizando un poco, José Iván y los oyentes, con la preocupación, estoy haciendo una extracción, o sea, acá hay unas cosas, por ejemplo, Jaime, que aumenta el activo corriente, pero aumenta el activo corriente porque aumentó el uso de efectivo. Y adivinen cuánto aumentó el uso de efectivo. En cajita, ahí, fácilmente de poner 566%. Están usando 566% más efectivo que el año anterior. O sea, están manejando las cosas a punta de efectivo. Y acá no sé si el gerente nos está respondiendo. O sea, yo llamo a la asamblea departamental a que se avispe y se espabilen. O sea, esta es una de las empresas más importantes del departamento del Meta, si no la más grande. Y les agrego esta. Claro, y les agrego esta. Y la calificadora de riesgo, la firma Fitch Rating de Colombia, SAS, calificó, sí, a la empresa con su calificación nacional de largo plazo, la mantuvo en AAA, pero no en AAA más. Ahora es AAA menos. Es decir, con perspectiva a negativo en el largo plazo. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, ¿y quién responde? Entonces aquí es donde viene la última. ¿Quién le debe responder a los llaneros, a los metenses por este pésimo servicio? Pues miremos cómo es la composición accionaria. ¿Quién es el dueño? Y resulta que el dueño en el 56% es el gobierno nacional, sea el que sea. Y este gobierno lleva más de 2 años. Y le sigue el departamento del Meta, es decir, la gobernadora del Meta, con el 26%. Y después Grupo de Energía con el 16%. Esos son los verdaderos dueños. Y en la junta directiva, el gobierno nacional tiene 3 puestos de 5. Es decir, el gobierno nacional es el que pone o quita gerente. Y aquí no pasa absolutamente nada. Entonces el llamado acá es abrir realmente un debate serio sobre la situación de nuestra empresa, de la ENSA, porque no va bien. Caen las utilidades sorprendentemente cuando aumentan los ingresos, cuando aumentan las ventas, cuando aumenta la facturación, cuando aumentan los clientes, y es porque aumentaron los gastos no operacionales. Y ojo a esto, a tenernos al bolsillo, porque el costo de opción tarifaria que nos clavó el gobierno de Gustavo Petro nos lo están poniendo en la factura, y de ahí el aumento tan enorme del precio del kilovatio. Entonces el llamado es a que ahondemos en esto y a pedirle explicaciones al gerente. Yo le pido la explicación al gerente. Ojalá, José Iván, tú le pudieras preguntar, bueno, desagrégueme los gastos no operacionales y explíqueme cuáles fueron las necesidades de efectivo para que aumentaran en más de un 566%, mientras todos los indicadores de satisfacción cayeron. El SAIDI, el SAIFI y el indicador de satisfacción de los clientes cayeron porque el servicio cada vez es peor y mucho más caro.